en este diálogo de filósofos y clínicos, yo estoy en los filósofos, ¿no? Bueno, y por tanto no tengo la experiencia clínica, práctica, aunque, vamos, estamos formando parte de este equipo, de este proyecto de investigación, me ha dado la oportunidad de conocer esa experiencia. Pero, sin embargo, los filósofos tampoco somos puramente teóricos. Aplicamos una experiencia que nosotros llamamos fenomenológica, que así en 2 palabras consiste en un paso, digamos, de introspección, de percepción interna de lo que nos pasa, pero no solamente advertimos lo que nos pasa a nosotros por ser nosotros, sino también somos capaces de lo que hacemos es fijarnos en lo que nos pasa. Y entonces, cuando fenómenos como el agradecimiento, cuando reflexionamos sobre ellos, captamos y procuramos describir su esencia, lo que es en sí mismo. Como ya se ha dicho en la primera mesa, se repetirán cosas, pero es de un enfoque un poco distinto. El agradecimiento es una respuesta. Y también, resumiendo muchísimo, pero para centrar el tiro, ¿verdad? Una respuesta a un bien recibido. Y claro, la primera condición para que se dé esa respuesta es, como también se ha dicho, captar adecuadamente ese bien recibido. O sea, el objeto de agradecimiento, como se ha dicho antes abundantemente. Yo lo había descrito aquí como un bien doble. El bien objetivo recibido, el beneficio que se recibe, y la benevolencia o bondad del que me da ese bien, ¿no? Del profesional de la salud en este caso, del que me da a mí, ¿no? Alguien. Entonces se trata de 2 bienes, y esto es muy importante. Es muy importante que son 2 y es muy importante que sean bienes, porque captar un bien, sobre todo captar adecuadamente un bien, es una actividad que no es solamente teórica, no es solamente cognoscitiva, sino más, ¿no? Y este es el punto aquí, ¿no? Cómo captar o qué factores dificultan esa captación adecuada. ¿Cuál es la condición? Mejor dicho, la captación adecuada es la condición necesaria para responder con gratitud. Dejo para el final la pregunta de si esa captación es solo condición necesaria o también suficiente. Es decir, si la captación esa basta para que se dé automáticamente la gratitud. Pero bueno, eso lo dejo para el final. Bueno, pues condiciones o factores para esa captación. Insisto, psicológicos. Es decir, dejo fuera otras condiciones de otro tipo, factores externos, ambientales, etcétera, o de expresión, de los que otros ponentes se van a ocupar, ¿no? Bueno, psicológicos también porque, claro, la captación de cualquier bien no es solo intelectual, sino también tiene un componente afectivo. Es decir, captar algo como bueno no es lo mismo que captar una fórmula matemática o conocer o entender una frase o el significado de unas palabras. Tiene algo más. Se capta algo como bueno cuando yo capto su atractivo, su brillo, su carácter de apetecible. Y esto no se pasa en captar lo bueno. Sucede también, por ejemplo, en captar la belleza. Hablamos de que para captar la belleza no solamente hay que mirar, sino tener una cierta sensibilidad, ¿no? Para dejarse afectar por esa belleza, ¿no? O bajando, digamos, a otros niveles, pues para gustar un buen vino, pues hace falta hay que entrenar el gusto, ¿no? Bueno, pues esto pasa también con los bienes que uno recibe, ¿no? Y, por supuesto, con la bondad, ¿no? de otras personas. Bien, pues paso a los factores que a mí me parecen más relevantes, que en este caso dificultan la gratitud.
empezar por lo negativo siempre es malo, ¿no? Y, bueno, no es que sean los más abundantes, me parece a mí, pero, aunque de eso tienen más experiencia los profesionales clínicos, ¿no? Pero nos llaman más atención y quizá de entrada nos lo podemos encontrar más fácilmente, aunque luego se vayan superando, ¿no? Bueno, pues con lo que he dicho, claro, hay dos factores fundamentales que inhiben captar, que inhiben la gratitud. Uno es cuando no se capta bien el beneficio recibido. Y esto puede ser por dos causas. Una muy sencilla, que es por ignorancia. Si el profesional no cuenta o explica pues lo que está haciendo, lo que le está haciendo al paciente, a él o a sus familiares, pues no se puede dar gracias de lo que uno no conoce, ¿no? Eso es muy obvio, ¿no? Pero hay otra causa que es más compleja, ¿no? Que es cuando un paciente puede no querer reconocer la gravedad de su situación. Y esto creo que puede ocurrir. Es decir, cuando alguien a veces no quiere aceptar lo mal que está, su vulnerabilidad, decíamos antes, ¿no? ¿Y esto por qué puede suceder? Pues por algo muy sencillo, pero muy dramático también, ¿no? Pues el miedo a sufrir. El miedo a sufrir. Es decir, enterarse, hacerse cargo de la situación terminal tantas veces propia, pues claro, eso le hace pues no querer enterarse cómo está. Y eso dificulta para agradecer, porque es que no se ha quedado ahí, no deja que penetre ese beneficio en él. Bueno, eso respecto a la falta de captación del bien objetivo. Pero puede faltar también captar la benevolencia o la bondad del profesional sanitario. Y yo aquí había puesto como tres causas posibles. Quizá no serán todas, evidentemente no serán todas, ¿no? Pero bueno, a veces nos encontramos que alguien no cree que exista la benevolencia en general, que no cree que exista alguien bueno. Y bueno, esto parece ser un poco no sé, exagerado, pero es verdad que culturalmente bueno, pues hay muchos prejuicios, pues no sé, todo el mundo dice a veces, todo el mundo es egoísta, ¿no? O aquí nadie nada gratis, o aquí... o por ejemplo también se suele decir, bueno, si alguien hace algo es porque le gusta, ¿no? O porque se siente bien haciéndolo. Entonces ese prejuicio, ¿verdad?, de que no hay un auténtico altruismo o una auténtica generosidad, pues dificulta que alguien pueda ver bondad dirigida a él, ¿no? Eso también obtura la recepción del bien y, por tanto, a fortiori el agradecimiento, ¿no? Ese prejuicio puede ser también causado no solamente por un humus cultural, del que, por cierto, se puede rastrear, ¿no? Uno rastrea de dónde vienen esos prejuicios, ¿no? Y uno puede, no sé, podemos pensar en corrientes quizá economicistas, ¿no? A lo mejor, pues, liberales, ¿no? Pues aquí en la economía pues todo el mundo busca ganar, ¿no? O todo el mundo busca su interés, o todo el mundo busca el interés de su clase o de su gremio, o concepciones antropológicos, por ejemplo, ¿no? Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Es egoísta, solo busca su supervivencia, ¿no? O la felicidad que todos buscamos es nuestro propio placer. En fin, eso se podía rastrear, pero también hay veces que ese prejuicio está ocasionado por experiencias negativas de la propia persona, del paciente. Ha vivido quizá experiencias de benevolencia fingida que le han marcado y entonces ya se ha hecho escéptico, se ha hecho un poco cínico ante posibles muestras de benevolencia, ¿no? O ha generado una especie de miedo a engañarse o a ser engañado. Y esto puede ocurrir también, es un obstáculo que puede presentarse, ¿no? Bueno, una segunda causa posible es ver ese servicio, ese beneficio que se le ha dado como algo que se le debe,
Antes se ha hablado de esa relación, ¿no?, económica o comercial, ¿no? Bueno, es una relación profesional-paciente o cliente, si se quiere incluso, y ya está. Yo pago o directamente o por impuestos y entonces me debe esto, ¿no? Es lo mínimo que pueden hacer por mí, ¿no? Bueno, pues claro, en ese esquema pues uno no concibe lo que antes hablábamos, ¿no?, lo gratuito, lo supererogatorio. A veces incluso esos detalles, por ejemplo, que el paciente puede ver del profesional, los interpreta como algo superfluo, o incluso a veces un poco servil, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Esto es un poco más retorcido, pero psicológicamente puede ocurrir, ¿no? Y como tercera causa o tercer factor, es cuando alguien no se cree digno de benevolencia. Por alguna razón, pues quizá algún complejo de inferioridad o de culpabilidad o una percepción negativa de sí mismo, pues no se cree digno de que alguien haga algo bueno a él, ¿no? De que le dediquen tiempo, de que le dediquen... Y ahí hay un obstáculo también profundo, difícil de remover, ¿no? En este caso no es como el anterior, quizá que ha tenido experiencias negativas, sino que a lo mejor le han faltado experiencias. Alguien que no ha recibido amor o cariño o benevolencia, pues pensará, es que quizá no lo merecía, ¿no? Quizá no lo ha merecido nunca, ¿no? Entonces ahora porque sí, no le entra en su cabeza, ¿no? Bueno, serían las tres causas. Y ahora me voy a fijar, hay que ver la otra cara, ¿no?, positiva, en factores favorecedores o facilitadores de la gratitud, que evidentemente son los que van a remover o pueden remover estos obstáculos, ¿no? Bueno, como antes, en primer lugar, captar adecuadamente el beneficio recibido. Y esto, pues, bueno, la manera más sencilla, o digamos, el primer factor es la comunicación fluida, ¿no?, entre profesional, paciente y familiares, ¿no?, qué se está haciendo, cómo se está cuidando, qué proceso se está siguiendo, ¿no? Pero también respecto al paciente, reconocer la propia dependencia y la gravedad de la situación. Claro, ¿esto cómo se hace, no? Porque si antes había miedo a sufrir, miedo a afrontar la realidad, pues ahora ¿cómo se hace eso, no? Bueno, pues es difícil, porque uno tiende a ocultarse por miedo a enfrentarse a algo. Y me parece que la manera, el factor que puede favorecer remover eso es sencillamente lo que todos sabemos, ¿no?, acompañar. Porque el miedo aísla. El miedo le hace estar uno, pues como en la película, ¿no?, solo ante el peligro, ¿no? Entonces, claro, solo ante esa incertidumbre que es el final de la vida, que se aminora mucho, en fin, si hay una fe y una visión sobrenatural, pero al fin y al cabo es algo por donde nunca se ha pasado. Y pasar a ese trance solos, pues evidentemente es dramático. Entonces, la compañía hace mucho, porque aunque no supla la propia soledad, uno se ve acompañado y ya no hace eso solo. El otro puede prestarle fuerzas, esperanza, consuelo, y eso me parece muy, muy sanador también psicológicamente. Captación adecuada del beneficio recibido. Captación adecuada de la benevolencia o de la bondad. Más difícil, porque claro, la bondad de alguien no se ve, ¿no? Yo veo gestos, veo acciones, veo manifestaciones, pero yo no veo la bondad, ¿no? A mí se me ocurrían tres factores que a su vez son, no sé, factores o pasos progresivos, ¿no?, que capacitan y que favorecen captar y por tanto agradecer. El primero, en correspondencia con los obstáculos, abrirse a la posibilidad de esa benevolencia. Es decir, rechazar el prejuicio que no pueda existir. Quizá hay que hacer un salto de confianza, de fe, pero es necesario. Después, reconocer la actitud gratuita del profesional en los detalles. Es decir,
que hay detalles que realmente vehiculan, por así decir, benevolencia, ¿no? Y que son unos detalles que se muestran, que yo no puedo exigir demostrar. Yo tengo que contentarme con la muestra que se me hace de eso. Eso requiere un poquito quizá de ingenuidad, de apertura, de confianza en el otro, pero me parece también muy importante. Y voy avanzando un poquito más rápido para que no se me eche el tiempo encima. Y en tercer lugar, dejarse regalar con ese cuidado. Es decir, dejar que esas muestras de benevolencia entren en uno en profundidad. En profundidad significa, pues, superando o más allá de prejuicios sobre uno mismo, quizá, de complejos, de autopercepciones negativas, etcétera, ¿no? Bueno, y esto lo enlazo ya con casi ya la conclusión, que es esas muestras de benevolencia que entran en uno, entran hasta el fondo de la persona donde surge el agradecimiento. Y eso es un proceso en el cual la benevolencia es el regalo mismo y a su vez condición de que yo pueda agradecer ese regalo. Y es un proceso que hacen los dos a la vez, el profesional y el paciente. Se va entrando y se va, digamos, penetrando en la profundidad del paciente, superando, pues eso, prejuicios, digamos, hasta llegar hasta el yo más profundo, hasta el yo más hondo. Y por eso el agradecimiento es a la vez un efecto y un síntoma de esa sanación, de que se ha llegado a la persona profunda y que ha superado prejuicios, culpas y se ha reconciliado consigo mismo, con su yo más profundo, con los demás. Y me parece que por esto el profesional, pero tendrán la palabra ellos, goza cuando ve el agradecimiento. No solamente, por supuesto, no por él, ni como un resultado, sino porque ve sanación ahí, Y simplemente para aquella pregunta pendiente que dejé, ¿es esa captación adecuada la condición necesaria o también suficiente? Pues la respuesta no es sencilla, porque por un lado parece que no es suficiente. La gratitud es una respuesta libre. Y toda respuesta libre, aunque se den todas las condiciones, cabe pensar que no se quiera dar. Pero cuando vemos que no se da agradecimiento, tendemos a pensar que algo falla, que hay un obstáculo ahí por remover, ¿no? Y que si se removiera, se daría el agradecimiento. Pero bueno, aquí lo dejo porque, claro, hay una especie de libertad activa y pasiva que nos mete ya en un fondo personal muy complejo y que no cabe ya en esta presentación, ¿no? Y además me he pasado el tiempo, pido disculpas.